Damas y caballeros, lo que están a punto de escuchar no es una simple historia de espectáculo, es un escándalo que sacudió los cimientos del entretenimiento en México. Una traición en vivo, una pelea que escaló a niveles insospechados y una conexión inesperada con el crimen organizado. ¿Qué hay detrás del escándalo de Giselle Sampaio y por qué Ernesto Chavana quiere mantenerse a kilómetros de distancia? Abróchanse los cinturones, porque esta historia apenas comienza. Pero antes de seguir, asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que vamos a revelar te dejará sin aliento. Ahora sí, entremos en materia. Todo comenzó con lo que parecía ser una broma inofensiva en una transmisión en vivo del programa Eshe en 2020. Anel Rodríguez y Giselle Sampaio, dos de las conductoras más populares del show, protagonizaron un momento que rápidamente se volvió viral, pero no por las razones que el público esperaba. El estudio estalló en risas cuando un pastel voló por los aires. Un juego típico en la televisión, ¿verdad? Pero esta vez, las cosas tomaron un giro inesperado. En cuestión de segundos, la risa se transformó en tensión, y lo que parecía un chiste inocente se convirtió en una escena de alta tensión en vivo. Todo comenzó cuando Anel Rodríguez, con un gesto que parecía espontáneo, intentó lanzar un pastel hacia el rostro de Alaida. Sin embargo, Alaida reaccionó con una rapidez impresionante, esquivando el ataque en el último segundo. ¿El resultado? Giselle Sampaio, quien no tenía idea de lo que estaba pasando, terminó con la cara cubierta de pastel. Lo que siguió fue un momento de televisión pura. Al principio, algunos en el estudio siguieron riendo, pero la expresión de Giselle cambió drásticamente. Sus ojos reflejaban algo más que simple incomodidad. No era solo una broma para ella. Con el rostro endurecido, Giselle se limpió los restos de pastel y se giró hacia Anel, dejando en claro que no estaba dispuesta a dejarlo pasar. La tensión era palpable. En vivo y frente a milones de espectadores, Giselle acusó a Anel de haberlo hecho a propósito. Pero Anel se defendió de inmediato, insistiendo en que todo había sido un accidente. ¿Un simple malentendido o un ataque intencional? Para despejar cualquier duda, el equipo de producción tomó una decisión crucial: repetir la grabación en cámara lenta. Y ahí estaba la prueba. El pastel no había sido un error. La grabación mostró claramente que Anel había dirigido el golpe directamente a Giselle. La revelación encendió aún más la situación. Las dos conductoras ya no eran solo compañeras de trabajo en una discusión incómoda. Ahora estaban en medio de una batalla pública. Giselle, ahora con pruebas de que el acto había sido deliberado, volvió a encarar a Anel. Y la respuesta de su rival fue aún más incendiaria. Con un tono desafiante, Anel insinuó que Giselle siempre se creía intocable. Pero Giselle tenía su propia carta bajo la manga. Con una sonrisa llena de ironía, disparó una acusación aún más fuerte. Sugirió que Anel no estaba en el programa por su talento, sino por su cercanía con el productor. El estudio quedó en silencio. Esa frase cambió el tono del enfrentamiento. Ya no se trataba de un pastel en la cara. Ahora se hablaba de favoritismos, de influencias detrás de cámaras y de una jerarquía que, al parecer, muchos sospechaban pero pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Y entonces, en medio de la disputa, Anel soltó una amenaza que heló la sangre de todos en el set. Si quisiera, podría lograr que te sacaran del programa. Las palabras de Anel cayeron como una bomba. Ahora no solo se trataba de una rivalidad entre presentadoras. Lo que estaba sobre la mesa era el poder real detrás de la producción. ¿De verdad tenía Anel ese tipo de influencia? ¿O simplemente estaba lanzando una amenaza vacía en un momento de ira? Pero antes de que la situación pudiera escalar aún más, un momento inesperado desvió la atención. Uno de los conductores masculinos, quizás en un intento de calmar los ánimos o simplemente por la intensidad del momento, cayó al suelo de forma dramática.
El caos era total. Por un instante, la pelea entre Giselle y Anel quedó en pausa. Pero no por mucho tiempo. Aprovechando la confusión, Anel lanzó otro pastel, reforzando su desafío. La producción, al darse cuenta de que la situación estaba completamente fuera de control, tomó una decisión drástica: cortar a comerciales. Lo que ocurrió después fue aún más explosivo. El video del altercado se propagó a la velocidad de la luz en redes sociales. Miles de comentarios inundaron la web. Algunos espectadores se rieron del incidente, comparándolo con una escena de comedia slapstick. Pero otros no estaban tan impresionados. Las críticas fueron demoledoras. Multimedios, la cadena detrás del programa, fue duramente señalada por fomentar este tipo de espectáculos. Se habló de televisión de mala calidad, de conflictos montados y de la necesidad de atraer audiencia a cualquier costo. Pero mientras la controversia del pastelazo seguía en el ojo del huracán, una nueva tormenta estaba por desatarse, y esta vez no era solo un problema de entretenimiento. El 17 de febrero, Giselle Sampaio volvió a los titulares, pero no por un incidente en televisión. Esta vez, la historia era mucho más grave. Las autoridades realizaron una redada en una de las zonas más exclusivas de San Pedro Garza García, Nuevo León. Un operativo que, en un principio, parecía estar dirigido a un líder criminal conocido como El Meca. Pero cuando la policía ingresó al lujoso departamento en Torres Acacia, encontraron a alguien más en el lugar. A su lado estaba Giselle Sampaio. El escándalo se desató. ¿Qué hacía una figura del espectáculo en compañía de un hombre acusado de tráfico de drogas y actividades ilícitas? ¿Era simplemente una coincidencia o había algo más profundo detrás de esta relación? Las redes sociales estalaron con teorías. Algunos afirmaban que Giselle solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Otros, más escépticos, aseguraban que su cercanía con el Meca no era algo nuevo y que existían rumores sobre su conexión con ciertos círculos desde hace tiempo. Pero la pregunta más importante era, ¿qué hacía Giselle en ese departamento? ¿Cómo terminó involucrada en un arresto que podría cambiar su vida para siempre? Y sobre todo, ¿qué tenía que decir Ernesto Chavana al respecto? Porque si hay algo claro en todo este escándalo, es que Chavana no quiere ni oír su nombre. ¿Pero por qué? ¿Qué sabe él que el resto del público no? Lo que viene a continuación revelará detalles aún más oscuros. Esto no ha terminado, apenas estamos empezando. ¿Hasta dónde llega el encanto del lujo antes de convertirse en una trampa? Giselle Sampaio lo tenía todo: fama, dinero y una vida de ensueño que millones de personas envidiaban. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo eso se desmoronó. Su detención no solo sacudió el mundo del entretenimiento, sino que dejó al descubierto una red de secretos, relaciones peligrosas y un estilo de vida que muchos ahora cuestionan. ¿Quién era realmente Giselle y qué tanto sabía sobre el hombre con el que se le vinculaba? El nombre de El Meca resonó como un eco en todos los rincones de Internet. ¿Quién era este hombre y qué relación tenía con ella? Christian Adrián Núñez no figuraba como una celebridad ni como un empresario reconocido, pero su historial sí llamaba la atención de las autoridades. En 2020 intentó interponer un amparo contra el Centro Federal de Readaptación Social CP-18 en Coahuila, un movimiento legal que parecía insignificante hasta que su reciente arresto lo volvió altamente sospechoso. ¿Acaso ya en ese entonces intentaba evadir la justicia? Pero lo que realmente encendió la polémica fueron los mensajes de Giselle en redes sociales. Sin que nadie lo sospechara, parecía estar contando su historia a través de publicaciones disfrazadas de amor y lujo. El 14 de febrero compartió una foto con un enorme ramo de rosas, escribiendo "Te ganaste mi corazón". Un gesto romántico común, hasta que el 17 de febrero publicó otra imagen con un lujoso ramo y el mismo mensaje. 3 días después,
estaba tras las rejas. Las redes no tardaron en reaccionar. «Te robó el corazón y la libertad», escribió un usuario en tono irónico. «Ni viste marchitarse esas flores», comentó otro. Pero entre las burlas comenzaron a surgir preguntas más inquietantes. ¿Quién financiaba el estilo de vida de Giselle? ¿Cómo mantenía sus viajes en primera clase, bolsos de diseñador y acceso a las fiestas más exclusivas? Desde que apareció en televisión en 2011, Giselle había construido una imagen impecable. Con su carisma y belleza, rápidamente se convirtió en una de las figuras más populares de la televisión regiomontana, participando en programas como Pura Gente, Bien y Mitad y Mitad. Más tarde consolidó su presencia en multimedios, apareciendo en el exitoso programa de entretenimiento Ashachai. Pero lo que parecía ser una carrera prometedora terminó abruptamente en 2023, cuando fue despedida en medio de tensiones con la producción. Hasta ese momento, el motivo de su despido no había sido del todo claro. Pero ahora, con el escándalo explotando, muchos comenzaron a preguntarse si su salida de la televisión tenía algo que ver con su vida fuera de cámaras. ¿Acaso su círculo de amistades había generado sospechas dentro de la industria? Lo cierto es que Giselle nunca dejó de brillar en redes sociales. Sus seguidores la veían viajando por el mundo, asistiendo a eventos de alto perfil y luciendo una vida de ensueño. Pero con el paso del tiempo empezaron a circular rumores sobre quién estaba detrás de todo ese lujo. Algunos aseguraban que tenía un benefactor secreto, un sugar daddy cuya identidad jamás reveló, mientras que otros creían que su éxito se debía únicamente a su trabajo en televisión y redes. Pero ahora con su arresto las dudas se multiplicaban. Algunos recordaron un episodio de su pasado que volvió a ponerse bajo el reflector: el secuestro y asesinato de su expareja, José Luis. Según contó en su momento, la tragedia ocurrió tras una discusión. Giselle dejó la casa que compartían para irse con su familia y, horas después, recibió la espantosa noticia de que su novio había sido secuestrado. Durante una semana, no supo nada de él hasta que, finalmente, se confirmó su muerte. El caso nunca se resolvió por completo. Y ahora, con su nombre envuelto en otro escándalo relacionado con el crimen, la pregunta era inevitable: ¿simple coincidencia o había una conexión más profunda entre su vida y el mundo del crimen organizado? Los rumores crecieron aún más cuando se empezaron a vincular sus relaciones con figuras poderosas, incluso en el ámbito político. Aunque nunca se confirmaron estos vínculos, en las redes circulaban teorías que aseguraban que sus lujos y viajes eran financiados por alguien con mucho más poder del que ella admitía. A la controversia se sumó la reacción de Ernesto Chavana, el conductor estrella de Esh Esh, quien no dudó en marcar distancia. En un video publicado en redes, dejó claro que no quería estar asociado con el escándalo. «No soy su padre», dijo con un tono casi despectivo. «Ella trabajó conmigo, pero no soy responsable de ella ni de lo que haga con su vida». Lejos de apagar el escándalo, sus palabras lo avivaron aún más. Algunos lo aplaudieron por no querer verse envuelto en la controversia, pero otros lo acusaron de lavarse las manos y abandonar a una excompañera que ahora enfrentaba su peor momento. Pero la pregunta que realmente todos querían responder era: ¿Giselle sabía en qué se estaba metiendo? ¿O simplemente fue víctima de su propio deseo por vivir una vida de lujo sin importar el precio? La historia estaba lejos de terminar. Las investigaciones seguían su curso y cada día aparecían nuevas especulaciones. Mientras algunos aseguraban que pronto saldrían más nombres involucrados, otros creían que este sería solo otro escándalo mediático que eventualmente quedaría en el olvido. Sin embargo, esta vez había demasiadas piezas sueltas. Desde su misterioso pasado hasta sus conexiones con figuras cuestionables, la imagen pública de Giselle se desmoronaba rápidamente. Y aunque muchos todavía la defendían, la mayoría de los espectadores se hacían la misma pregunta: ¿había sido ingenua o sabía perfectamente en qué juego estaba participando?
Con cada nuevo detalle que salía a la luz, una cosa era segura: el desenlace de esta historia iba a ser impactante. Las redes sociales han estado ardiendo con una pregunta que nadie parece poder responder con certeza. ¿Es Giselle Sampaio realmente la hija del legendario periodista Joel Sampaio? La teoría ha cobrado fuerza en los últimos días, y aunque la evidencia es frágil, Internet ha decidido que la historia merece ser contada. Pero antes de profundizar en este misterio, hay otro escándalo que ha rodeado a Giselle y que ha dejado a todos preguntándose si hay algo más detrás de su reciente controversia. Desde su salida abrupta del programa en el que trabajaba, su nombre ha estado en el ojo del huracán. Mientras que la producción del show aseguró que su despido fue meramente una decisión empresarial, ella no tardó en hablar y soltar declaraciones explosivas. Acusaciones de favoritismos, tensiones con sus excompañeros y supuestas presiones para participar en actividades fuera del trabajo han alimentado la teoría de que su salida no fue tan simple como dijeron. Algunos creen que fue víctima de una injusticia, mientras que otros piensan que solo está buscando llamar la atención para mantenerse en boca de todos. Pero el drama no terminó ahí. Mientras el público debatía sobre lo que realmente había ocurrido, un rumor comenzó a extenderse como pólvora: la posibilidad de que Giselle tuviera un vínculo secreto con Joel Sampaio, el periodista conocido como el reportero del aire. La conexión parecía clara para muchos. Comparten el mismo apellido, ambos han estado ligados a Multimedios Televisión, y, lo más intrigante de todo, Giselle ha hecho comentarios ambiguos en el pasado que podrían interpretarse como pistas sobre su verdadero origen. Uno de esos momentos ocurrió cuando en tono de broma se llamó a sí misma la hija regada de Joel. Aunque en el momento pudo parecer un simple comentario sin importancia, Internet no olvida, y ahora ese detalle ha sido rescatado para reforzar la teoría. Sin embargo, cuando este rumor llegó a oídos de Joel Sampaio, su respuesta fue tan directa como enigmática. En su cuenta oficial de X,